Eran unas cosas que son medio... Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. A ver, ¿por dónde empiezo? La mayoría nos conocemos, pero para las personas que veo algunas caras nuevas, para las personas que no nos conocen, somos Sendas, es una institución que estamos funcionando desde el año 2005. Nos dedicamos, somos un grupo de psicoanalistas que nos dedicamos a el estudio y la investigación en psicoanálisis, que nos dedicamos al trabajo clínico y que nos detenemos en la posibilidad de pensar nuestros tratamientos. Pero aparte de eso, tenemos otros intereses basados en lo que consideramos una necesidad de mantener vivo el progreso del discurso del psicoanálisis. Y mantener vivo el progreso del discurso del psicoanálisis implica poder sacar a psicoanálisis y a los psicoanalistas de los cenáculos institucionales y de las cuatro paredes del consultorio. No progresará el psicoanálisis si no logra tener una interlocución con otros discursos, cosa que hemos puesto siempre en juego nosotros en nuestras actividades, especialmente en esta actividad que queremos tanto, que son las conversaciones de los sábados, y que, como ustedes han visto y hemos transitado, se basa en esto y se ocupa de esto, de la interlocución con otros discursos. Esto pudo haber, supuesto en distintos momentos una posibilidad de extensión cultural, pero no solamente de extensión cultural en el sentido de nuestra lectura de la filosofía, de la literatura, de nuestra relación entrañable con el cine, sino también que lo que se ha dado en llamar el psicoanálisis en extensión, tenemos nosotros en esta institución, y por una afinidad ideológica, cultural, que debemos interrogar nuestra actualidad, ¿sí? Esto es algo que ha fundado Freud. Freud, cuando uno lee su obra y vuelve sobre su obra, se sorprende de lo que hizo en 40 años. Porque no solo construyó un discurso nuevo, como dice Foucault, inauguró discursividad, no solo le dio sustento a una práctica que no existía en el mundo, no solo fundamentó y avanzó, como sabemos todos y como todo el tiempo estamos volviendo sobre su obra, incluso abandonando construcciones que le llevó décadas para avanzar y sustituirlas por otras, sino que además se hizo el tiempo para interrogar la actualidad que le tocaba en el momento en que vivía, ¿sí? Por eso es que toda su reflexión respecto de las masas, su teorización respecto de las masas y respecto del malestar en la cultura, por ejemplo, tiene un punto de impacto en lo que en el fenómeno de las masas organizadas por el fascismo y por el nazismo, que estaba en desarrollo en la Europa de fines del siglo, de la primera y segunda década. Y luego, por supuesto, también sus reflexiones sobre la guerra, entre tantas otras cosas. Entonces, Freud inaugura esta necesidad de abrir las puertas del psicoanálisis a la interlocución con la política. Y esto es lo que nosotros venimos haciendo desde hace unos cuantos años, cuando empezamos a pensar el tema de la verdad, del decir la verdad, ¿no? Todo el trabajo que hicimos sobre la veredicción en Foucault, sobre la cuestión de la mentira, la hipocresía, el cinismo, la mentira en política,
Y a partir de la pandemia, en que quedó tan al descubierto esta locura de acumulación del dinero del mundo en muy pocas manos, a costa de los recursos naturales, por ejemplo, y de la pobreza y el hambreamiento de la mayoría de la gente en el mundo, es que inauguramos este ciclo que llamamos la codicia, ¿no? Para ver si podemos interrogar dos cosas. Por un lado, ¿qué lazo social ha instaurado el neoliberalismo? Y por otro, ¿por qué el dinero se ha transformado en el único valor a defender en este siglo XXI? En ese camino, que lo vamos haciendo como podemos y con los elementos que tenemos, porque no tenemos la respuesta, es siempre una interrogación lo que nos conduce en las conversaciones, hemos invitado a gente que nos fue instruyendo respecto de qué, por ejemplo, de qué se trata el neoliberalismo, ¿no? Su historia, su teoría económica, sus consecuencias sociales, sus nexos con la política. Pero bueno, la idea de haber invitado a Alejandro Olmos Gaona hoy es que también teníamos que traer esta interrogación respecto de las consecuencias del neoliberalismo en nuestro país. Y consideramos que el tema de la deuda externa y de los efectos de la deuda externa sobre nuestra economía, sobre todo en este momento de tanta angustia, ¿no? En donde estamos todos como preocupados por el destino económico del país, consideramos que era momento de que alguien nos ayudara a pensar en dónde estamos, ¿no? En qué barco estamos, no sé si a la deriva. Así que, bueno, y dio como son estas cosas del azar que uno permite que se generen encuentros gratos, pude ponerme en contacto con Alejandro Olmos Gaona, que es una persona que tiene toda su trayectoria, y se van a dar cuenta cuando lo escuchen hablar entonces, destinada a la investigación del tema. Él tiene varios libros publicados. Yo el último lo conseguí ayer, es por supuesto que va a quedar en la institución para que lo podamos consultar, pero bueno, es el libro que acaba de salir. Yo no lo pude leer porque lo conseguí ayer. ¿Cómo lo presento? Bueno, en principio me llamó la atención que vos pongas siempre en modo de presentación, tanto en la solapa del libro como cuando me mandaste algún mini CV tuyo, que pongas tus orígenes, ¿no? De historiador e investigador con relación a la Edad Media, ¿no? O sea, que es algo que, si bien parece después te has dedicado más exclusivamente al trabajo sobre la deuda, que esos comienzos tuyos sigan siendo importantes como para ponerlos en la solapa del libro. Pero bueno, ¿me prestás los anteojos? No sé si lograrás. ¿Para leer? Ah, bueno, son una lupa. Tengo lo mío. Bueno, esto lo voy a leer porque no me va a salir los nombres de los lugares donde ha trabajado y trabaja Alejandro. Fue miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, y de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, CAITISA, de la República del Ecuador, colaborando además con el gobierno de Rafael Correa en cuestiones referidas al endeudamiento externo del país.
Entre sus obras se encuentran La deuda odiosa, El valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política, El secreto de las negociaciones internacionales, La paz del Chaco y el Premio Nobel de la Paz, Deuda o soberanía, Verdades ocultas sobre la dependencia, y el que ha salido ahora, El FMI y la deuda, que está escrito en colaboración con Fernanda Vallejos, la exdiputada, ¿verdad? Bueno, y por supuesto también, el modo que lo hemos presentado, que es el director del Observatorio de la Deuda, que después nos van a explicar quizás él o Felipe Guzmán, que es su amigo y colaborador en la tarea en el observatorio, de qué se trata. Bueno, Alejandro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y un agradecimiento especial a Adriana Elizondo, que fue el nexo para que yo estuviera acá, y a Estela, con la que hemos cruzado montones de WhatsApp para organizar esto, y que, bueno, gentilmente me ha facilitado que venga a contarles algunas cosas. En primer lugar, una advertencia. Yo no vengo a traer aquí disquisiciones ideológicas o mis pareceres políticos. Es decir, lo que me interesa es transmitirle datos y evidencias, y que cada uno las interprete como quiera. Porque lamentablemente en la Argentina de hoy hay mucha interpretación y poca data. Es decir, y generalmente lo que se interpreta no tiene nada que ver con la realidad. Lo que se interpreta es de acuerdo a las convicciones ideológicas de cada persona, y así se tuerce la realidad, se enmascaran las evidencias, se silencian cosas que no deberían silenciarse, porque esa forma de proceder, de alguna manera, justifica mi posición política. Entonces, eso es lo que trato de poner en evidencia para que la gente, el pueblo, sepa, en este caso concreto de la deuda, cuál es la realidad y el abismo que hay entre esa realidad y los discursos que realmente se oyen. Eso es un poco como la cuadratura del círculo, pero hay algunos economistas que lo sostienen. Y el tema de la deuda es que irrumpió en la Argentina. La Argentina nació endeudada. ¿Y por qué nació endeudada? Porque cuando en la batalla de Ayacucho el mariscal Sucre terminó prácticamente con el Imperio Español en América, al poco tiempo el ministro Canning le envió una carta al duque de Wellington muy simbólica, porque le decía: América es libre y va a ser inglesa. Porque a partir de ahí empezaron, precisamente en 1824, todos los empréstitos de los bancos británicos a nuestros países, a los efectos de poder controlarlos económicamente, ya que políticamente no habían podido hacerlo. Y esto era mucho menos riesgoso, además, porque no aparecían ellos, sino aparecía la economía estableciendo sus condicionamientos, sus ajustes y todo lo que conocemos. Y la Argentina, especialmente, tuvo todo un largo proceso de endeudamiento que en algunos casos se justificó, porque la deuda como deuda no es mala si uno contrae una deuda para generar un emprendimiento productivo que permita repagar la deuda y que genere riqueza. El problema es que en la Argentina, en determinados momentos, la deuda solo sirvió para crear dependencia. Y 1976 fue un punto de inflexión. Y fue un punto de inflexión porque el ministro Martínez Dios declaró en un momento determinado que él quería destruir el sistema productivo de la Argentina, que era obsoleto, ineficiente, y crear un nuevo paradigma de la modernidad. Y fue así que cuando la dictadura militar toma el poder, la deuda argentina oscilaba entre 7.800 y 8.000 millones de dólares, que respondía a operaciones que se habían hecho lícitas. Y cuando se va la dictadura, en diciembre del 83, la deuda había trepado alrededor de 44.500 millones de dólares. La mitad utilizado en compra de armamentos, en importaciones no declaradas y en actividades que los peritos que intervinieron en una causa que tramitó en la Justicia Federal no pudieron discriminarlo realmente. Y la otra mitad, que quizás es el punto por el cual no se puede investigar la deuda, los periodistas no hablan de la deuda como deberían hablar, es porque esa otra mitad es deuda que contrajeron empresas privadas, las principales del país, nacionales y extranjeras,
pero no deudas reales. Esa deuda fue estatizada en 1982 y la estatización se perfeccionó en 1985 durante la presidencia de Alfonsín. Ahora, cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía ordena una auditoría de esa deuda en el Banco Central. Esa auditoría, en un año y meses de trabajo, a pesar de que no se le facilitaron los elementos que eran necesarios, porque el presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, no estaba muy de acuerdo con este proceso, fue mostrando que no eran deudas reales constituidas por empresas y que se habían estatizado, porque claro, un gobierno ante la quiebra de una empresa, con gente que pueda quedar en la calle, es decir, puede hacerse cargo de la empresa, hacerse cargo de sus deudas para tratar de generar otra cosa, pero no. Estas eran deudas realmente ficticias, contraídas de común acuerdo con bancos extranjeros. Y había casos realmente groseros como el de Renault Argentina, de Formoto, el Banco de América, un largo listado. El Banco Central informó a la Justicia Federal en 1984 que esa deuda era de 23.000 millones de dólares, que a cifras de hoy exceden los 250.000 de empresas privadas que jamás se hicieron cargo de devolverle al Estado la deuda que el Estado pagó por ellos. Y ningún gobierno constitucional tampoco le reclamó a esas empresas que pagaran lo que se había pagado durante décadas. Entonces, ahí ya tenemos un problema, una deuda de origen francamente espuria. Y uno de los problemas sustanciales que la dirigencia política, sin excepción, excepto algún legislador o algún dirigente por ahí, hablan, es que ningún gobierno constitucional quiso auditar la deuda. Ningún gobierno constitucional quiso ver cómo se había generado ese fraude. Porque además, el ministro Griffin cayó al año y medio de haber sido designado ministro porque no solo se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, sino que quiso poner en evidencia este escandaloso fraude. Entonces tuvo que irse. Y cuando se fue, se designó otro ministro de Economía, otro presidente del Banco Central, y entró a tallar una gran figura del endeudamiento, que es el doctor Daniel Marx. ¿Por qué? Porque Daniel Marx, siendo director del Banco Central, manejó el sector externo desde 1987 ininterrumpidamente hasta el 93. Hoy ha sido designado por el actual ministro de Economía como uno de los contralores y seguidores de la deuda pública de la Argentina. Ahora bien, esa investigación que se hizo fue al archivo, los investigadores fueron repartidos en otros lugares del Banco Central y finalmente suponemos que fue destruida. Pudimos reconstruirla porque conocí en una charla a varios auditores que tenían duplicados oficiales, fueron a declarar a los tribunales, llevaron sus papeles, declararon, contaron todo eso, y ahí está la causa en el juzgado federal, sin que el juez se anime a tomar ninguna decisión, en una causa que empezó en 1982, tuvo un fallo sobre la época de la dictadura en el 2000, y después siguió a través de investigaciones personales que yo hice, de aportes y sumatoria de pruebas, con el inestimable apoyo del fiscal federal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, que llegó al extremo de decirle al Procurador General de la Nación: parece que respecto a la deuda nadie quiere saber nada y nadie quiere poner en evidencia lo que pasa. Entonces se pueden investigar la causa de vialidad, los cuadernos, los bolsos de López, es decir, actos varios de corrupción, pero el mayor acto de corrupción de la Argentina, sobre eso hay un silencio impenetrable. ¿Por qué? Porque están involucradas las grandes empresas del país. Ahora bien, otro de los problemas derivados de la situación económica que vivimos es que la deuda ha sido el gran condicionamiento de la economía, porque cuando se analizan los presupuestos del Estado, el principal rubro que hay que respetar es el pago de los servicios de la deuda. Y se llegó a la grosería de que en el 2021, cuando se llevó el presupuesto al Congreso, en el 2020 se presentó el presupuesto del 2021, el presidente Alberto Fernández declaró que se iba a privilegiar la salud
sobre la economía debido al tema de la pandemia. Pero claro, ese es un discurso, una frasecita. Cuando uno ve el proyecto, ve que había 350.000 millones de pesos para salud y educación y 650.000 para pago de intereses de la deuda. Es decir, el doble para la deuda que lo destinado a salud y educación. Y ese es otro de los problemas de la dirigencia argentina, que lo que dicen no se sostiene ante las evidencias. Y los hechos son los hechos. Las interpretaciones pueden ser de cualquier manera. Y lo que pasa es que a veces esas interpretaciones y esos discursos están contrastados por los documentos públicos que los presidentes firman y que generalmente la gente no conoce, porque nadie se le ocurre ir a ver un contrato de deuda, a ver cómo nos hemos sometido a la jurisdicción extranjera. Yo precisamente acabo de terminar un trabajito que lo voy a subir al observatorio, que muestra cómo desde 1973 hasta el día de hoy todos los gobiernos se sometieron a la legislación de los Estados Unidos, a las Cortes de los Estados Unidos y renunciaron a la inmunidad soberana que tiene el Estado. Yo recuerdo que Thomas Hobbes, hace varios siglos, decía: un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y la Argentina abdicó de su soberanía respecto a todas las contrataciones internacionales que ha hecho desde 1973 hasta hoy. ¿Por qué digo en 1973, gobierno constitucional del general Perón? Porque nadie me supo explicar. Yo creo que cuando Perón promulgó esa ley, la ley 20.548, a veces los presidentes no leen todo un proyecto normativo, pero en esa ley había un artículo 7º que por primera vez en la historia argentina se autorizaba la prorrejurisdicción en favor de jueces extranjeros en cualquier litigio que tuviera el país. Cosa que no había ocurrido nunca, que a través de una ley de la nación se autorizara esa prórroga de jurisdicción, ya que el Código de Procedimientos de la Argentina, el Código Procesal Civil y Comercial, en su artículo 1, establecía la improrrogabilidad de la jurisdicción argentina. Porque de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, todo litigio que tenía el país debe ser sustanciado en la Argentina. Y esto además tenía que ver con una vieja doctrina de un jurista argentino, el doctor Carlos Calvo, que planteó que cualquier conflicto que tuviera la Argentina, los jueces naturales eran los jueces de aquí. Pero, como los acreedores internacionales son personas extremadamente inteligentes, y como el concepto de inmunidad soberana diría que era absoluto, empezó a cambiar precisamente en la década del 70, cuando afloraron los préstamos internacionales de los bancos norteamericanos que recibían fondos de los árabes para inundar a nuestros países y endeudarlos. Entonces, unas normas que eran prácticamente uniformes empezaron a cambiar. Y fue así que Estados Unidos en 1976 dictó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, autorizando que cualquier país que renunciaba a su jurisdicción podía ser juzgado en otra parte. Gran Bretaña lo hizo en 1978 y otros países siguieron modificando esta norma, este concepto de soberanía. Y se creó ahí algo que diferenció lo que era la soberanía de actos de imperio de la soberanía respecto a gestiones comerciales. Es decir, si un país emite un bono, es como un comerciante y puede ser juzgado en cualquier parte. Ahora, respecto a la firma de un tratado, eso ya es diferente. Podría considerarse, haciendo un análisis extensivo del derecho, que bueno, que una emisión simple de bonos comerciales podría ser considerado un acto comercial. Pero ¿qué pasa? Ese criterio se ha aplicado a las grandes reestructuraciones de deuda soberana, como la que hizo la Argentina en 1993 con el Plan Brady, por el cual se reestructuraron 32.000 millones de dólares, la reestructuración que hizo el doctor Kirchner en 2005, que se estructuraron 81.000 millones de dólares, la que hizo la señora de Kirchner, que se reestructuraron 25.000 millones en el 2010. Sin embargo, todos los gobiernos decidieron aceptar estos criterios. Y cuando uno lee esos farragosos contratos de deuda pública, que
hay que leerlos una, dos y tres veces porque el lenguaje no es solo críptico, es algo realmente escandaloso la forma en que redactan para que sea difícil de entender. Pues claro, los que van a resolver son los jueces norteamericanos o británicos, jamás los jueces argentinos. Entonces, cuando uno lee esos contratos, se da cuenta cuál es la idea de que nos prestan la plata y si no pagamos, porque además ellos saben que no vamos a poder pagar, porque analizan antes de prestarnos la plata cuáles son nuestras condiciones económicas, es decir, qué es lo que producimos, cómo es el estado de nuestra economía. Entonces saben que tienen jueces que van a resolver de acuerdo a los criterios de los acreedores. Entonces no solo se prorroga la jurisdicción, sino que el país renuncia a su condición soberana. Y eso lo ha hecho la Argentina invariablemente. Ningún gobierno se paró a cuestionar esto. Y eso es lo preocupante. No solo que ningún gobierno se haya preocupado en pararlo, sino que otra de las cosas realmente notables, que tampoco se muestra, es que hoy, en el año 2022, tenemos una estructura legal que permite estas operaciones de fuga de capitales, de transferencia de recursos, una legislación que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz, y ningún gobierno quiso cambiar. Y no solo no lo quiso cambiar, sino que en el año 2014 ambas cámaras del Congreso ratificaron la validez definitiva de esas normas. Entonces, cuando a veces veo los discursos en los programas de televisión, lo que hablan, la dictadura militar, digo, señores legisladores, ¿y ustedes estamos sometidos todavía a leyes de la dictadura que ustedes han avalado? Pero claro, sobre esto, silencio impenetrable. Porque claro, lo que se consume es el discurso, lo que se consume es el bla 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 ideológico. Pero ningún periodista agarra y dice, pero cuénteme, usted habla de esto y esta ley, ¿qué significa? Ustedes la aprobaron en tal fecha. Es un poco lo que pasa con la deuda del macrismo. La deuda del macrismo no es solo de Macri. ¿Y por qué no es solo de Macri? Porque Macri no emitió un solo bono que no le hubiera sido autorizado por el Congreso, donde no tenía mayoría parlamentaria. Entonces acá hay corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo que emitió y el Congreso de la Nación que le autorizó a emitir. Entonces, todo este proceso extremadamente complicado de la deuda, para reducirlo a algunos números que muestren la gravedad y de lo que ha significado, tenemos una deuda de la dictadura de 44.000 millones en 1983. Desde esa fecha a hoy, la Argentina ha pagado alrededor de 400.000 millones de dólares. Y hoy la deuda al 31 de julio es de 380.760 millones. Claro, indudablemente uno hace las cuentas y nos cierra, ¿no? ¿Cómo es posible que teníamos 44, pagamos esto y ahora debemos esto? Es que así se manejan los acreedores. Así se manejan los acreedores, se maneja el Fondo Monetario Internacional con sus políticas, y ningún gobierno argentino, ninguno, lo subrayo, ha querido enfrentarse a este sistema. Y claro que la relación de fuerzas, que no se puede, que las presiones, que si hacemos esto nos van a invadir o vamos a tener terribles problemas económicos, son ficciones. Ficciones que cuando uno las analiza económicamente se da cuenta que no responden a la realidad. Yo tuve la suerte cuando el presidente Correa me designó miembro de la auditoría y después asesor de él para la negociación con los acreedores externos, de ver lo que eran los contratos que aquí en la Argentina no podía ver. En la Argentina pude ver únicamente algunos contratos relacionados con el plan Brady que mostraban ese enorme fraude de la deuda. Pero en Ecuador pude investigar absolutamente todo. Y eso me sirvió para darme cuenta que el proceso era igual al argentino. Deuda original de la dictadura, reestructuraciones de los gobiernos democráticos, plan Brady en el 92-93, mea canje de títulos en el 2000, todo el mismo proceso.
con una diferencia: el Ecuador es un país muy pobre, con pocos recursos, pero el procedimiento era el mismo, los mismos bancos, los mismos abogados, los mismos acreedores. Y los gobiernos de ese país y del nuestro que hicieron exactamente lo mismo. Ninguno se atrevió, digamos, a discutir. Bueno, mire, a ver cómo es esto. No, aquí no se discute, se paga o se refinancia o se reconoce. En 1993-94, el ministro Domingo Cavallo elevó un informe al presidente de la Nación diciéndole: la Argentina paga a los acreedores sin exigirles en ningún caso que exhiban la legitimidad de los créditos que reclaman, ante solo avisos de vencimiento. Y el ministro Cavallo, para evitar este escándalo, que no podía ser, ¿qué hizo? Decidió contratar a los acreedores para que los acreedores nos dijeran cuánto les debíamos, qué intereses íbamos a pagarles. Algo realmente inconcebible. Entonces, en todo este proceso, donde tenés una deuda de 44.500 millones, viene Alfonsín y empieza a negociar con el Club de París, empieza a negociar con el Fondo Monetario, y la deuda empieza a crecer, no porque haya endeudado excesivamente, sino porque se fueron acumulando intereses que la Argentina no podía pagar, un préstamo, un Team Credit Agreement que se logró en 1985 por 3.700 millones de dólares. Pero bueno, cuando llega Carlos Menem en 1989, ahí ya los acreedores extranjeros dijeron: bingo, ahora se acabaron los problemas y volvemos de nuevo a los negocios que hacíamos durante la dictadura. Y ahí, por supuesto, se dictó la ley de reforma del Estado, la ley de emergencia económica, que sirvió para vender todas las empresas públicas a vil precio, para negociar lo que había que negociar, y entró a tallar de nuevo el Fondo Monetario Internacional. Encontré, de casualidad, algunas chicas que eran patriotas en el Ministerio de Economía me facilitaron algunos papeles, 3 cartas notables enviadas a la Comunidad Financiera Internacional en junio de 1993, pidiéndole a esa comunidad de bancos extranjeros que apoyaran al gobierno de Menem. ¿Por qué? Porque el gobierno de Menem se había comprometido a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras, a privatizar el sistema jubilatorio y a vender todas las empresas públicas. Esas cartas eran una emitida por Michel Cadezú, director del Fondo Monetario, otra por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, y otra por Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. E hicieron un espléndido negocio, se quedaron con todas las empresas que pudieron, especialmente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que era una empresa emblemática del Estado argentino y que ni la dictadura se había atrevido a privatizar. Pero se privatizó. Claro, es como que fuimos perdiendo no solo la fuente generadora de la riqueza, sino que la deuda ha sido creciendo. Cavallo, cuando firmó el Brady en 1993, que fue la mayor reestructuración de deuda pública del 90, dijo: en el 2000 la deuda va a ser un lejano recuerdo. Cuando se fue Menem, la deuda había trepado de 62 a casi 140.000 millones de dólares, pero ya no teníamos las empresas. Y vino Fernando de la Rúa, que venía a moralizar el Estado, y tuvo como primer ministro de Economía al doctor José Luis Machinea, que había sido gerente de finanzas públicas del Banco Central durante la dictadura y que en tal carácter había avalado una serie de operaciones que no debería haber firmado. ¿Quién fue el segundo de Machinea? Daniel Marx. Se fue Machinea y vino Luis Paz Murphy, que duró 15 días, y el doctor Marx siguió firme en su puesto. Se fue Marx y volvió Cavallo, el salvador de la patria, al que el Congreso de la Nación, habría que ver la lista de los diputados que firmaron, le dio poderes absolutos para que hiciera lo que quisiera con la deuda. Y firmó un megacanje de títulos que llevó la deuda a 180.000 millones de dólares, que es la que heredó Néstor Kirchner en el 2003. Después del default del 2001, la Argentina dejó de pagar la deuda y se empezó a pagar en 2006, después del canje del 2005.
Y esas catástrofes que anuncian de que si la deuda no se paga, la Argentina va a desaparecer, del 2001 al 2006 no desapareció. Creció la inversión extranjera directa, aumentó el Producto Bruto Interno, es decir, empezó a ordenarse la economía hasta llegar al punto de que empezó a haber superávit gemelos y no hubo amenazas ni extorsiones. ¿Por qué? Porque los banqueros, gente suficientemente hábil para este tipo de operaciones, siempre evalúan a ver una relación de costo-beneficio, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me va a convenir. Y siempre me llamó la atención esto de cómo analizan estas operaciones, porque cuando el Soviet tomó el poder en Rusia, el primer decreto fue anular las deudas contraídas con Gran Bretaña y con Estados Unidos, no reconocerlas. Pero la deuda seguía existiendo y en ese momento Gran Bretaña era el país más importante del mundo y Estados Unidos diría que era el segundo, y podrían haber generado una verdadera catástrofe a los soviéticos. Pero lo que iban a hacer, el problema de... Y fue así que, aunque esto prácticamente se desconoce, en 1930 Estados Unidos era el segundo aportante de bienes de capital en la Unión Soviética. Es decir, una cosa es la discusión política y lo que después fue la Guerra Fría, otra cosa eran los negocios. Estados Unidos terminó cobrándole la deuda, terminó condonándole la deuda. Gran Bretaña no fue tan generoso, se la terminó de cobrar en 1976. Ahora bien, en todo este proceso los banqueros dijeron, y bueno, seguiremos negociando con la Argentina, entra en default, pero siempre terminan pagando, pues claro, siempre terminamos pagando. Y vino el canje del 2005, donde se pagó a los acreedores extranjeros y la deuda externa bajó, pero creció la interna, porque sacaba plata a un lado para pagar al otro. Y siguió el proceso. Pero cuando uno analiza las cuentas públicas, que es lo que nuestra dirigencia política nos muestra, ve que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 240.665 millones de dólares. Y llegó Macri, el salvador de la patria. Y primero lo que hizo es pagarle a los fondos buitres. Pues claro, a los fondos buitres había que pagarle lo que se había ejecutado en el juzgado del doctor Griesa, porque más allá de las características de Griesa, el juicio en el juzgado de Griesa empezó en el año 2003. Y Griesa le rechazó a los fondos buitres montones de pedidos. Pero claro, le rechazó los pedidos a la espera de que la Argentina hiciera alguna oferta de la deuda que tenía. Hasta que indudablemente se había cansado, y fue que así que en el 2011 nos liquidó y sacó una sentencia condenatoria que fue apelada por la Argentina, ratificada por la Corte de Nueva York, y se interpuso un certiorari ante la Corte Suprema, que por supuesto no tuvo ningún efecto, y la Argentina quedó definitivamente enfrentada a estos señores. Macri dijo, bueno, voy a pagarles. Pero lo que tendría que haber pagado eran los 3.000 millones de dólares ejecutados en lo de Griesa, pero decidió pagarles 12.500 millones. Gente que no se había presentado, deudas que no estaban reconocidas. Precisamente en la Justicia Federal se hizo una investigación hace muy poco mostrando pagos que se hicieron que no correspondían haber seguido. Y para que tenga un ejemplo, lástima que no lo traje, ¿no? De cómo se hizo esa negociación en el 2016, en una hoja de agenda, textualmente, en una hoja de agenda que se ve que arrancaron, porque no tenía una 4, otro papel, el ministro Luis Caputo, en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación, de su puño y letra escribió que reconocía en favor de ELM Capital la suma de 842 millones de dólares, sujeto a la aprobación parlamentaria. Es posible que si uno diga es una hipoteca de 100.000 pesos, digas una escritura pública, y un ministro de la Nación haga un reconocimiento de semejante suma en un papelito. Ahora, lo grave es que ese papelito fue al Congreso y en el Senado y en la Cámara de Diputados lo aprobaron.
y nadie lo cuestionó. Porque no son cosas ocultas, sí, son ocultas para el gran público, pero en el Parlamento ese tipo de cosas se conocen. Nadie lo cuestionó. Y así se decidió pagarles. Y tuvieron la mayoría necesaria porque en el Senado hubo más de 20 senadores del Frente para la Victoria que aprobaron esa verdadera exacción, y en la Cámara de Diputados lo mismo. Entonces volvimos a endeudarnos con 12.500 millones más, y ahí empezó un endeudamiento que no tenía antecedentes en los últimos 20 y pico de años, que fue coronado con el préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018. Y este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que lo analizamos en este libro, se produjo mostrando un poco lo que un gran jurista argentino, Carlos Nino, muerto muy joven, a los 50 años, escribiera en 1992 un libro que se llamaba Un país al margen de la ley, mostrando cómo la Argentina, a través de los últimos años de su historia, se ha mantenido permanente al margen de la ley a través de decisiones que afectaban el orden público, la Constitución Nacional. Es como que las leyes quedaron de lado. ¿Por qué? Porque yo soy presidente de la República y hago lo que quiero. Y Macri pudo celebrar ese préstamo porque había una ley de la Nación, la 2456, que le permitía al presidente de la Nación contraer préstamos con organismos internacionales de la Argentina forme parte sin pasar por el Congreso. Nuestros olvidadizos diputados, cuando se negoció el préstamo, mandaron cartas. ¿Puedes repetir eso, Alejandro? ¿Por qué pudo firmarlo? Claro, Macri pudo firmar el acuerdo con el fondo porque la parte final del artículo 60 de la ley 2456 autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar operaciones con organismos multilaterales de los que la Argentina forme parte sin autorización parlamentaria. Esa ley, yo estuve 4 años en la Cámara de Diputados y 6 en el Senado como asesor parlamentario y presenté varios proyectos para fulminar eso. Jamás lo quisieron tratar. Del 2009 al 2019 jamás se quiso modificar la ley. Pero claro, nuestros legisladores, que les gusta más ir a los medios que trabajar como deberían hacerlo, gran cantidad de ellos, dejaron pasar por alto eso, y cuando Macri firma el acuerdo, cuando el ministro de Economía en ese momento firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salieron a protestar. ¿Cómo no pasó por el Congreso? Señores, si ustedes, esta ley de 1992, prorrogada año tras año y ratificada definitivamente en 2014, nunca quisieron cambiar esto, entonces ¿de qué se quejan? Ahora, ¿cómo nos presta el fondo ese dinero? Más allá de que se dice de que fue intención del presidente Donald Trump de apoyar al presidente Macri para ganar las elecciones, esas son disquisiciones que se hacen. Claver Carón, el actual presidente del BID, dijo que sí, que tenían intenciones de apoyar al gobierno, pero era una realidad. Y la realidad es que el Fondo Monetario sabía perfectamente que la Argentina no le iba a pagar, sabía perfectamente el estado de la economía argentina. ¿Por qué? Porque en el informe del artículo 4 del año 2016, el fondo mostraba las dificultades del sector externo, a pesar de que decía que la economía se estaba ordenando. En el informe del artículo 4 del 2017 volvía a decir lo mismo, pero además decía que el problema de la deuda estaba creciendo. Y en el staff report de los técnicos del fondo en el 2018 decía que la deuda argentina era muy difícil de cancelar. A esto se suma que en el 2017, cuando Caputo emite el bono a 100 años, en el inclosur del bono, que es una advertencia que hace un país cuando quiere colocar un bono ante los bancos extranjeros, en esa advertencia había 12 puntos. En esos 12 puntos, el gobierno de Macri, en un acto de transparencia o de locura, ¿no? Se ve que se les pasó, decía los problemas que iba a haber en la Argentina en el 2017, los problemas sociales, los problemas derivados de los aumentos tarifarios, conflictos varios, y además en la parte final, uno de los puntos finales del Inclosur decía: la deuda argentina va a ser muy difícil de pagar. A pesar de eso, el fondo nos prestó 57.000 millones de dólares,
de los cuales llegaron 44.500. Sabían que no les íbamos a pagar. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Pues claro, ¿quién le presta a alguien que sabe que no le va a pagar? Porque el fondo es una institución benemérita, que la integran 190 países, pero que la manejan 5. Primero Estados Unidos, después Japón, tercero China, cuarto Alemania y quinto Gran Bretaña, que son los que deciden, porque son los que tienen mayor inversión en esa institución. Pero fundamentalmente Estados Unidos, porque es el único que tiene hasta poder de veto. Es decir, si una enorme cantidad de países deciden tal cosa, Estados Unidos dice no, y por la cantidad de derechos especiales de giro que tiene la institución, se hace no. Ahora, ningún país ha querido, siendo miembro del fondo, sugerir cambios o tratar de que esto se modificara. Al contrario, en el 2009 se firmó un documento dándole más poder al fondo en el G20. Y la Argentina también lo firmó. Es decir, es como que nosotros nos quejamos de las consecuencias y nos olvidamos de cuáles han sido las causas que han generado esas consecuencias. Entonces, en este momento nos quejamos de una deuda impagable, de una deuda con un origen claramente espurio que todos los gobiernos han reconocido. Y yo me acuerdo que cuando el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arregló con el Club de París en el año 2014, les cuento una anécdota para que vean un poco la locura con la que se manejan a veces los negocios públicos. Pues claro, a uno le cuesta creer, bueno, que un ciudadano común se equivoque en una negociación, que firme algo que no debe firmar, y bueno, pero que un ministro de Economía o que un presidente del Banco Central, teniendo elementos, haga lo que no debe hacer es inconcebible. Cuando se estaba negociando el acuerdo con el Club de París, desde el Congreso de la Nación pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaran copia de los documentos que mostraban la deuda con los países que integraban el Club de París. El Ministerio de Economía respondió que no lo tenían, que lo tenía el Banco Central, porque el Banco Central había intervenido en todas las rondas de negociación de la deuda pública. Se lo pedimos al Banco Central. El Banco Central dijo que no, que ellos no tenían nada, que lo tenía el Ministerio de Economía. Entonces yo me comuniqué con la jefa de la directora de Asuntos Jurídicos del Banco Central, la doctora María del Carmen Urquiza, diciéndole, mire doctora, si no nos mandan los papeles vamos a hacer una acción de amparo en la justicia porque acá el Ministerio informa que ustedes lo tienen.